Vamos a saludar con nuestro segundo invitado, el doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador en Inmediato. Vamos a conversar en los próximos minutos sobre la coyuntura política. Vamos a seguir hablando de los temas que sucedieron la semana pasada, el caso de Olón. Doctor, buenos días, gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Hola Jaime, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Carlita? Qué gusto saludarles. De tiempo en tiempo es bueno verles. Maestro, siempre es un gusto conversar con usted. Está con otro fondo, doctora. Sí, es parte de un espacio de mi estudio. Al fondo están algunas de las gratas condecoraciones que he recibido. Sí, sí. Ya algún rato se las mostraré. ¿Y el fondo rojo significa algo? No, es un color que a mí personalmente me gusta mucho. No es un rojo propiamente intenso, sino un rojo color vino. Le da mucha prestancia al espacio. Claro. Es un color que me gusta, nada más. Doctor. También me gusta el vino, pero no puedo tomarlo. Doctor, entremos al análisis. ¿Qué llevó a la señora Lavinia Balbonesi a desistir del proyecto inmobiliario? La presión que se hizo desde los comuneros de Olón, desde los medios de comunicación, sobre todo los digitales, como dijo Michael hace un rato. A ver, partamos de un hecho que estas tierras que están ahora en debate público le pertenecen a la familia Noboa desde hace buen tiempo atrás. El proyecto planteado como tal no es nuevo. Estaba desde hace buen tiempo atrás también. Y el caso de Eco Olón 1 es solo la punta del iceberg. En el fondo, lo que hay es el proceso de compra de tierras, acceso a la tierra de manera barata y en grandes cantidades. Es decir, no solo es Olón, es todo Santa Elena. El asambleísta parlamentario andino Paul de San Blanque denunció hace unos días atrás en el programa de Fabricio Vela en Suma al Día la existencia de un conflicto por la compra de tierras por parte del Grupo Noboa de 29,000 hectáreas en $33,000, es decir, a menos de $1 la hectárea. Y eso significaba la construcción de lo que se denominará Ciudad Noboa. Entonces, no es nuevo. Doctor, pero ¿a quién le compraron, a quién le compraban estas tierras? ¿A los comuneros? A una persona, ¿O a una persona que se hacía pasar por dueña? No, a una persona que era propietaria de un predio rústico. El problema es que cuando llegan a inscribir en el registro de la propiedad, y por eso es la disputa, en el instante de definir los linderos, los límites, bueno, al norte terreno vacante, al sur terreno vacante, al este terreno vacante y al oeste terreno vacante, 29,000 hectáreas. No pudo inscribir el registro de la propiedad. ¿Eso qué implicó? Implicó que entre en conflicto la propiedad de un terreno y amenazó a las propiedades de los terrenos comunales de la zona. Entonces, los comuneros, los habitantes de esto ya estaban alertados. Ya cuando surge el escándalo por el caso Eco Olón 1, ya hay antes todo un conflicto de tierras. Este se agudiza por una razón simple. No es un terreno extraño, es de la familia Noboa. Se la han cedido en términos de acciones a la compañía constructora que es de propiedad de la señora Lavinia Balbonesi, que está en todo su derecho. Es decir, hasta ahí, aparentemente todo es legal.
El punto es cuando llegan al gobierno. En 15 días tienen tramitado el permiso, se borran los registros y aparece todo como que estuviese bien. Pero empieza la destrucción del manglar, la tala de árboles, el ataque a un bosque protegido, y eso, como les digo, ya alertó a los comuneros. La Fundación Liguana viene denunciando este hecho desde hace tiempo atrás, no es nuevo. Lo que pasa es que ahora, con esta gente del gobierno, les surge un conflicto muy serio, y es que llegan al poder no para beneficiar a la gran colectividad, sino para proteger y cuidar sus negocios particulares. Y podríamos entender entonces, doctor, que hacia allá apuntaron pues las leyes económicas del presidente Noboa, ¿verdad? Con el tema de los materiales de construcción, con el tema de los impuestos. Daría a pensar pues que los proyectos privados que tiene la familia Noboa apuntan a beneficiarse ya directamente. Esto digamos que devela aquella intención de la cual como medios de comunicación y otra parte de la ciudadanía lo tenía como una hipótesis, pero ya podríamos decir que devela aquello y vemos las verdaderas intenciones que tiene el presidente Noboa en la presidencia. Es por eso que la ciudadanía, yo siempre voy a respetar el criterio del 52% que eligió al señor Noboa, nunca consideró que no se debe elegir a un gobernante que tiene negocios. Porque cuando llega al poder se dedica a cuidar los negocios y no a cuidar el Estado. Llega a aprovecharse del Estado para proteger a sus negocios. Es preocupante, como lo dice Santiago Basabe en un artículo en Primicias, es preocupante esa relación entre el poder y el negocio. O como dice su santidad el Papa Francisco y hasta el propio Pepe Mujica, si tú eres una persona que piensa hacer plata de la política y la toma como un negocio, dedícate a otra cosa, no te metas a la política. La política no es para hacer negocios ni para cuidar los negocios. La política es para servir a un Estado, a una nación y a una sociedad, pero no para cuidar y proteger un negocio particular, porque siempre terminarás perjudicándole al Estado. ¿Qué es lo que pasa en esta ocasión? Cuando ya se da el anuncio que se procederá a terminar con el proyecto y la compañía Vinyasa dice no va más. El sábado pasado conversaba yo con Andrea Fiallos de la Fundación Liguana y me dijo, bueno, está bien, o sea, ellos podrán decir eso, pero a partir de ahora surgen varios interrogantes que meritan ser respondidos. El primero, vamos a estar cuidando que la construcción de ese muro o cerramiento no impide el acceso a la zona de manglares y al cuidado de el espacio que es protegido, en el cual no se puede intervenir. Segundo, el acceso del público a esa zona, porque un manglar protegido, de acuerdo a la Corte Constitucional, debe ser cuidado y preservado por la sociedad. En tercer lugar, el tema es también de recursos hídricos, ¿no? Es el control del agua. Un cuarto punto es que no hubo el permiso de manera adecuada. Y ya más bien desata la sospecha de que existe preocupación al menos, en el sentido de que no solo fue ese permiso, sino como revela la señora Sade Fischer, ministra de Ambiente, se otorgaron más de 3.000 permisos. ¿Cuántos de ellos están en Santa Elena? ¿Cuántos de ellos son manglares? Es decir, ahora habrá que revisar todos, absolutamente todos los permisos están sujetos a escrutinio público. Un cuarto elemento es que no se puede atentar contra la naturaleza. Y esa es la parte para mí más importante, Carla, Jaime. Este es un tema que amerita una revisión política del asunto. No por los partidos, no por las elecciones, no un adelanto a las elecciones del 2025, no. Ecuatorianos siempre les he dicho, porque el ecuatoriano lamentablemente habla sin sentido muchas veces, especialmente cuando es político. Por favor, lean la Constitución.
Lean la Constitución. En la Constitución están sus derechos. Ya sé que a muchos de la clase pudiente les afecta la Constitución del 2008. Pero en cambio, quien les habla estudiando como he estudiado la Constitución, encuentra que, por ejemplo, cuán importantes son los derechos de la naturaleza. Esto que acaba de lograrse en Olón es la reivindicación del artículo constitucional pertinente que le da derechos a la naturaleza, Carla, Jaime. Esa es la lucha más importante, no conseguida por un partido político, por un candidato, por una agrupación, no. Es conseguida por la comunidad, que salió a defender a su naturaleza, a su entorno. Como dice la Fundación Liguana y Andrea Fiallos, no hay progreso si no es sustentable. Y la mejor manera de sustentar es cuidando la naturaleza, no destruyéndola. Aunque Noboa dice que son ataques políticos lo que ha hecho de que la gente se levante, y que por ahí escuchaba a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que habían voces extranjeras en medio de las comunidades y que todo esto era como un ataque político al gobierno. Finalmente no fue así. No, sí fue así. Es que tomémoslo en serio. Lo que ha hecho la comunidad de Olón es ejercer la política desde la participación ciudadana, Constitución de la República. Reclamar sus derechos es hacer política. Ahí, ¿no? Exacto. Hacer política es participar, tomar decisiones en comunidad. Como decía Eduardo Galeano, hay gente que confunde política con partidos y democracia con elecciones. No va por ahí. Están haciendo política y han atacado políticamente al gobierno en su política pública de mala administración de los registros y permisos para la utilización de los espacios verdes o de las zonas de preservación natural. Eso es política. Y el gobierno incurrió en un error político serio al violentar la Constitución y atacar a los derechos de la naturaleza, así sea por parte de un privado, como vienen a mencionarnos. No es elecciones, no es partido, no. Es proceso de respeto a la Constitución de la República, lo que ha imperado en este momento. Y no hay nada mejor de una acción política que el ciudadano defienda sus derechos y su Constitución. ¿Qué mejor acto político que ese? Yo no creo, perdónenme, jamás creeré en un político que te venga y te diga de manera mediocre, tonta o sin sentido, yo no soy político, o esto no es político. No, esto es política. Claro. Y es política ejercida con toda la legalidad y legitimidad del caso. La descalificación del gobierno estuvo de más. Sí, totalmente. Ahora, el efecto que esto tiene, pues, primero, hay violación a la Constitución de la República. ¿Por quién? Por la esposa del presidente, pues, que es la que encabeza la compañía que genera todo este conflicto. Y que en el fondo, doctor, perdón que interrumpa, que en el fondo esa empresa es de Noboa, de Daniel Noboa, porque... Ya, hacía referencia a eso. Hacía referencia a eso, Jaime. El conflicto en Santa Elena no es individualizado en Olón, es toda la provincia. Es una disputa de tierras, es del grupo Noboa. O sea, doctor, ¿podríamos decir que hay un descontento de la población de Santa Elena o de la mayoría de la población de Santa Elena? Porque cuando nosotros vemos que ya se hace público este hecho, empezamos a ver un sinnúmero de comentarios de la población, como usted decía, no de Olón, sino de Santa Elena en general. Y yo no diría que hay descontento. El descontento no es de ahora. La insatisfacción, la rebeldía, el reclamo viene de hace algunos años.
Lo que hay es un desconocimiento del país de lo que ha estado pasando en Santa Elena y que acaba de estallar con esto. ¿Y cómo es que Daniel Noboa llegó a ser asambleísta por la provincia de Santa Elena? No se preocupen, él llegó a ser presidente de la República con el 52% del país, con desconocimiento absoluto de sus actividades en Santa Elena. Incluye el hecho, cuidado, incluye el hecho de que el conflicto que se ha tenido en este momento en Olón tiene como vecino al señor Daniel Noboa, porque él habita ahí. Él es miembro de esa comunidad. Por eso les digo, esto trae consecuencias de orden político. Lo que pasa es que en la Asamblea también impera el servilismo, la complicidad con el régimen establecido. Le voy a poner la excepción de algunos de los miembros de la Revolución Ciudadana y los de Pachacuti, que han sido los que siempre se suman a estos reclamos de la comunidad. Pero los demás no. La Asamblea en este momento debía iniciar no un proceso de investigación solamente. Analicen la conducta del presidente de la República, se amerita o no un proceso político. Doctor, y la Fiscalía, perdón Jaime, la Fiscalía debe procesar este caso porque es un atentado contra los derechos de la naturaleza que puede convertirse en un delito ambiental. Bien dice usted, Jaime, el presidente de la Asamblea no puede, con la respetabilidad que yo le tengo al ingeniero Kronfle, a quien le respeto mucho realmente, pero le veo muy mal ya en 2 ocasiones en defensa del gobierno. La primera, cuando se da la invasión a la Embajada de México en Ecuador, en la que él cuasi participa de la defensa dentro de las comisiones. Y ahora, cuando le consultan sobre el tema de la violación de los derechos de la naturaleza en Santa Elena, en Olón, sale a poner como referencia el que le conoce desde hace mucho tiempo al señor presidente Daniel Noboa y su familia, como dando a entender de que por esa razón él no es un violador de los derechos de la naturaleza. Al contrario, está anticipando criterio porque llega un momento en que él tendrá que presidir, si es que esto llega, cosa que lo dudo, porque la Asamblea en este caso, en el Ecuador, es cómplice y encubridora con asambleístas que desconocen el derecho. Y la responsabilidad de la ministra. Común. Ese es el tercer punto. Y yo lo decía hace un momento atrás, Carla. Lo dicho por la señora Sades Fischer es poner en duda su gestión. Más allá de sus exabruptos o desconocimiento de algunas de las materias, la señora advierte de que ha entregado más de 3,000 permisos, y por eso digo, bueno, habrá que tocar, ahora toca revisar la Asamblea, si es que quieren, no, pero no la Asamblea. Doctor, y dijo si es que quieren, perdón, un segundito, perdón Jaime, si es que tienen voluntad política, van a tener que revisar más de 3,000 permisos. Eso es poner en duda. Y mucho más si es que ahora una serie de agrupaciones, ningún partido político, le piden la renuncia a la señora, váyase. Váyase. No, porque los demás están actuando como cómplices y eso no es justo. Perdón, Jaime. Decía la ministra, en la Asamblea creo que dijo, que se ha triplicado la excelencia del ministerio, o sea, la agilidad con los trámites y todos los permisos y las licencias. Pero ellos tenían que haber otorgado una licencia, pero no, fueron más allá, otorgaron un permiso para que construya ese proyecto Lavinia Balbonesi. Hay un dicho montubio, ustedes que son costeños, que dicen que en la comida el que se apura come crudo. O sea, por más que usted se apure o al cocinar o al comer, no siempre quiere decir que está haciéndolo bien, pues. Así es. ¿De acuerdo? Ya, el que se apura come crudo. En este caso, el que hayan otorgado 13,000 permisos de autorizaciones, registros y demás, en el término ambiental, más bien debe alarmarnos, no calificar la eficiencia, como quiere darnos a entender la señora ministra. No, no es eficiencia. Es, al parecer, algún tipo de presión o apuro.
Sepa Dios por qué. Bueno, averigüemos con el tema de las tierras de Santa Elena. Establezcamos el cruce. ¿Cuántos de esos permisos se dieron en Santa Elena? ¿Cuántos para construir Ciudad Novoa? No. En estos casos, démosles el derecho a la duda. ¿Ya? Pero averigüemos esos 3.000 permisos. De manera prudente, hay que objetiva. investigar eso. De manera prudente y objetiva. ¿Quién tiene que hacerlo? La Asamblea. Presidida por el ingeniero Doctor, Jorge ¿y la Cosay. Contraloría tiene parte también? La Fiscalía. Tiene parte también. Las dos entidades de control. Pero la una en el campo de lo penal. La Fiscalía. Si se han cometido delitos de orden ambiental, interviene la Fiscalía. La Contraloría, si se han cometido abusos de los recursos del pueblo, si han existido mal uso de esos recursos, una mala gestión del funcionario, negligencias, complicidades, olvidos, eliminación de requisitos y demás, eso le toca a la Contraloría. Pero el control político de la gestión de un funcionario, como el ministro o ministra de Estado, eso le toca a la Asamblea y es la parte más importante, empezando por el presidente de la República. Ahora, doctor, más allá de lo de Olón, un vistazo general a lo que está enfrentando o lo que han venido enfrentando en estas semanas el presidente Noboa, ¿no? Bueno, ya vimos que la Corte Constitucional le mandó abajo el estado de excepción, problemas familiares con su ex esposa, obviamente no se pronunció, pero se hizo público de tal forma que tras la presión mediática pues no le quedó más, en este caso a la señora abuela de la niña, de entregársela a su madre. El tema de Olón, la falta de empleo, la narcofiesta, bueno, todas estas cosas que se han venido dando, ¿cómo cree usted que de pronto han afectado a la imagen del presidente Noboa de cara a las elecciones? Porque él ya dijo en su momento que ahora sí ya empezaron las elecciones, ¿no? Y ya empezaron a atacarlo. Nuestros padres, creo, y nuestros abuelos nos daban una recomienda, ¿se acuerdan? Cuídate de las malas juntas. O que se te junten malas cosas. Me da la impresión de que al presidente Noboa se le están comenzando a juntar una serie de elementos críticos para su gestión. Más que preocuparme, bueno, el tema de Olón podría estar aparentemente solucionado y el tema de la naturaleza también, aunque tiene que entrarse en los procesos que he señalado. A mí me preocupa, por ejemplo, algo que estamos olvidándonos con mucha facilidad y es normalizar la violencia, Carla, Jaime. ¿Cuántos muertos tuvimos este fin de semana? Pasan de los 15, ¿no? En distintas provincias de la costa ecuatoriana. Acá también, en Quito. ¿Qué está pasando en la violencia? En la violencia está pasando que nos estamos acostumbrando. Primero, que el gobierno fracase con su plan Fénix. Que la policía no se dé abasto con tal índice de criminalidad y que las Fuerzas Armadas brillen por su ausencia. Ya no pueden reclamar las Fuerzas Armadas ecuatorianas, ni la policía, ni el propio presidente Noboa, que no tienen ni recursos ni leyes para enfrentar el tema de la seguridad y la violencia. El país les acaba de aprobar la participación de las Fuerzas Armadas con la policía. Pero las Fuerzas Armadas desde todo el tiempo han estado opuestas a salir a combatir el crimen organizado porque no es su función, han dicho. Sin embargo, ahora ya es una obligación dada por la resolución de la consulta popular. Si es por dinero, ya ha pasado un mes de la aplicación del 15% del IVA. Esa es una recaudación inmediata, Jaime, Carla. Es una recaudación que sale en cuestión de segundos de los bolsillos de los ecuatorianos y pasa al Estado Nacional. Entonces, el gobierno ya no puede decir que no tiene ni leyes ni recursos, y sin embargo, se nota que un plan muy secreto como el plan Fénix no se aplica, los índices de muertos siguen creciendo, y esa es la parte que más afecta realmente al Ecuador
el que estemos perdiendo vidas constantemente y pensemos más que esto es parte de ya el paisaje urbano cotidiano, y no es así. Al presidente se le están juntando malas cosas. A cualquier político que esté ambicionando la presidencia de la República, siempre se le debe aconsejar que tiene que actuar con prudencia antes de las elecciones, pero si en vez de actuar con prudencia optas por fomentar o asusar la violencia, el asalto a la Embajada de México en Ecuador es un acto violento. El ataque sistemático a sus opositores, la eliminación de otros y sobre todo el lenguaje que utiliza el mandatario ya es de una arrogancia o de justificación de esa violencia. No tiene sentido. No puede ser que los ministros de Estado actúen más como empleados del Grupo Noboa que como funcionarios propios al servicio del Ecuador. Lo de Olón descubrió eso, ¿no? La mayoría de quienes estaban involucrados en el hecho, la ministra del Ambiente, el ministro de Obras Públicas, la ministra de Gobierno, la directora de ADN, el ministro de Turismo y otros, eran empleados de Noboa antes de que surja el escándalo, antes de que él llegue a la presidencia. Entonces, ¿qué son? ¿Ministros de Estado o empleados del Grupo Noboa? Preocupa. Eso agita la violencia. Claro. Y esa es una mala junta o un mal panorama para las elecciones del 2025. Podrán venir mejores o peores cosas, pero sin duda alguna que esto afecta. Y lógicamente esas personas que han sido o son empleados de Noboa, cuando Noboa les ordena, prácticamente les ordena lo que tienen que hacer para beneficio de sus empresas. En el caso del proyecto inmobiliario en Olón, jamás le van a decir no, aunque ellos no quisieran. Por eso les dije, el mandatario que llega al poder no debe tener negocios. A ver, votante ecuatoriano, quisiera que esto lo vuelva a repetir una y otra vez en su cabeza. Y si es que quiere, escríbalo. Un mandatario no debe tener negocios, porque cuando llegan al poder se dedican a cuidar a los negocios y no a proteger al Estado. No debe tener negocios. El empresario no es necesariamente un buen gobernante. No lo es. Los casos de quienes han llegado al nombre de la empresa han terminado en un fracaso estrepitoso. Vean en los últimos tiempos de la democracia inaugurada o reinaugurada en 1979. El caso del ingeniero León Febres Cordero era del negocio, del negociante. El caso del señor Guillermo Lazo era del negociante, era el del empresario, el de que como es rico no va a robar. Eso metido en la cabeza de la gente se vuelve una fórmula perniciosa, terminantemente negativa. Le repito, por favor, con lo que acaba de pasar con el señor Daniel Noboa, el gobernante no debe tener negocio, porque se dedica a proteger al negocio y perjudicar al Estado. Bien clarito. Y los que también llegan a gobernar no deben de tener vínculos ni con la banca, en el caso de Yamil Mahuac. Recordemos el desastre que tuvimos con el feriado bancario. Es que en el caso del señor Mahuac no fue vínculos con la banca, porque él no era banquero ni empleado bancario. Fue auspiciado por la banca. A él le compró la presidencia a la banca y después el señor Fernando Aspía, su seminario, le andaba reclamando los 3 millones que le dieron para comprarse la presidencia, según él, con una campaña electoral muy bien financiada. Bueno, eso terminó en un desastre. Eso terminó en un desastre por esa actitud de a este le ponemos para que proteja nuestros intereses, a este le ponemos para que cuide nuestros negocios, a este le ponemos como empleado, como muchacho de mano. Ya si tienen experiencias en ese sentido y el país quiere votar por eso, soy
último de los ecuatorianos que le reclamará por su voto al país. Nunca. El país vota y decide según lo que le parece. Y un buen demócrata tiene que aprender a respetar eso. Que las consecuencias sean funestas. Eso lo podemos ir analizando en el camino y echar culpas a quien corresponde. Doctor, me gustaría analizar un poco el tema del asalto a la Embajada de México, las consecuencias que podrían venir para el Ecuador. Si bien es cierto, esto ya está en la Corte Internacional de Justicia. Ecuador presentó argumentos que no convencen, a nosotros no nos convence, me imagino que peor a los jueces de la Corte Internacional de Justicia, decir cosas que en realidad son descabelladas. A ver, ahí sí toca un lado muy sensible para mí, querido Jaime. Usted fue embajador en México, ¿no? Yo fui embajador en México en los tiempos de Conoce muchísimo. Conozco del tema, conozco de derecho internacional modestamente algo como para hablar con suficiencia y no opinar con el estómago como muchos lo están haciendo en el país con mucho desconocimiento. Primero, el derecho de asilo es un derecho sagrado, que México lo ha garantizado con un sinfín de personajes de distinta posición ideológica o política. La aplicación de la Convención de Caracas, que es la de último tiempo, no está en discusión después de que todos los países la aprobaron. Cuando una persona pide asilo en otra nación, y en este caso un asilo diplomático, ingresando a la embajada tiene la obligación de recibir a la persona, no desalojarla. Que el señor Jorge Glass está sentenciado por distintas acusaciones, delitos y demás, sí, pero al mismo tiempo se ha denotado en el caso Glass 3 cosas graves. Una, que no tienen pruebas para acusar. 2, que existe duda sobre los procesos que se han aplicado. Y 3, que hay un evidente abuso del derecho con relación a una persona que ya ha sido sentenciada, a la que le han vuelto a la cárcel tantas veces, a la que le han dado habeas corpus, a la que le sacan y le meten en la cárcel de manera absolutamente autoritaria. Cuando se pide el asilo, siempre habrá que respetar lo que dice el artículo 4 de la Convención de Caracas. El Estado asilante, en este caso México, tiene el derecho a calificar la existencia de persecución en una persona o las condiciones para darle el asilo. Cuidado con lo que voy a decir. Doctrina del derecho internacional. La mera suposición de persecución, la mera suposición, la mera presunción de persecución a un asilado genera en forma cuasi automática el otorgarle el asilo. Peor aún si se supone que está en peligro su vida. Hacia el Estado acusado de los peores delitos. Frecuentemente, los asilados han sido acusados de los peores delitos. Ya han estado en la cárcel muchas veces. Se les acusa de los peores delitos comunes. No hay delitos políticos. En el Ecuador no hay delito político. Hay persecución a través de la justicia a los políticos, eso sí. Entonces, México opta por ese tipo de doctrina y encuentra la presunción de la existencia de persecución en contra de Jorge Glass y lo asila. Aquí viene el otro punto crítico. No se puede asaltar embajadas y delegaciones diplomáticas en ninguna parte del mundo. No hay norma que lo señale, que lo permita, que lo autorice. Para topar un poco el tema del embajador Andrés Terán Parral cuando se presenta ante la Corte Internacional de Justicia.
No hay excepcionalidad, no hay ninguna excepción de ningún tipo para que un país asalte una embajada. Y en este caso, en el Ecuador, la ministra de Gobierno en ese momento y luego ministra del Interior y la canciller señalan que fue el presidente, el primer mandatario ecuatoriano, el que ordenó el asalto a la embajada. Eso, dicho en sus propias palabras, según el señor Daniel Noboa, genera también un grado de responsabilidad y ya de culpabilidad. No se puede sacar en forma violenta a un asilado como lo hicieron con Jorge Glass. ¿Por qué? Porque en el momento en que el señor Glass está dentro de la embajada y es concedido el asilo y la protección del Estado mexicano, en la embajada imperan las leyes mexicanas, no imperan las leyes ecuatorianas. No puedes aludir que entras a capturar a una persona perseguida por la justicia ecuatoriana cuando está en territorio mexicano, porque ahí no ha cometido ningún delito. No es excepcional que se haga esto, al contrario, es con premeditación, alevosía y ventaja. Entonces, el Ecuador entra a violentar normas mexicanas. Estaban sujetos a las normas mexicanas, pero algo más, comete también delitos, no solo de orden internacional, sino también en el derecho ecuatoriano, porque el Estado ecuatoriano tiene que proteger a las embajadas, no atalcarlas ni asaltarlas. El Estado ecuatoriano debe proteger a los funcionarios diplomáticos acreditados en el país, para eso los acredita. El ataque al señor Roberto Canseco, ministro jefe de la delegación diplomática mexicana, ese señor estaba protegido por las leyes ecuatorianas y se comete un delito penado con la cárcel en el Ecuador, como también en México. Y por eso se le ha denunciado primero el hecho en México, porque el ataque a la embajada, la penetración a la embajada y la captura con secuestro de Jorge Glass es con las leyes mexicanas y se debe juzgar en México. El tema, pasémoslo ahora a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia recibe la primera petición y luego una demanda de México. La primera petición es de medidas cautelares para preservar esa embajada por el ataque recibido por Ecuador y para que se cuiden los archivos de esa embajada. Porque si han pasado, a los que han pasado acá en Quito o han tenido oportunidad de ver unas tomas, las paredes de la Embajada de México están cubiertas con una especie de empaste o cubrefallas en las paredes. De la cantidad de escritos o insultos que se pusieron en la Embajada Mexicana después de lo que terminó el incidente del asalto. Y corre peligro en cualquier momento. Si el Ecuador le asaltó una vez, nada te garantiza de que no lo vuelvan a hacer. Nada, nada. El Estado ecuatoriano puede decir lo que quiera, pero tiene un mal antecedente. Entonces, pide esas medidas y que el Ecuador cese su campaña de ataques en contra de México. Porque no es posible, y esto es algo que duele, vean compatriotas ecuatorianos, como notarán mi relación con México sentimentalmente cercana, afectiva, con esa nación es grande. Y me duele que en el Ecuador un 52% aplauda la invasión a la embajada mexicana. Estamos violentando el derecho internacional. Somos un pueblo de bárbaros. Y eso no puede ser aplaudido. Eso duele por parte del Ecuador. Duele, duele. No se puede asaltar las embajadas. Nunca. No se puede violentar el derecho de asilo. Nunca. Y no se puede atacar a México como lo hemos hecho de manera tan burda. Pero se lo hace, y con el aplauso del 50 y más de ecuatorianos. Eso es ofensivo para la dignidad humana. Ecuador, ¿qué ha encontrado en la Corte Internacional de Justicia?
un espacio para ir a presentar su denuncia y acusar a México de interferencia en sus asuntos internos. Tanto por haberle dado el asilo al señor Jorge Glass como por las declaraciones del presidente López Obrador. Yo les pediría que escuchen las declaraciones de la señora Diana Salazar ayer, cuando señala que el crimen de Villavicencio estaba planificado para 2 personas, el contrato era contra 2 personas, lo cual le está dando la razón al señor López Obrador, por favor, la señora Diana Salazar. Le está dando la razón. ¿Por qué? Porque quiere decir que ellos conocían de quién se trataba. Mucho se ha hablado. ¿Y por qué recién lo dice? No, mucho se ha hablado de que el crimen de Villavicencio fue denunciado con mucha anterioridad al crimen en sí. O sea, ellos ya sabían, pero le culparon al correísmo. Se ¿verdad? pudo evitar. No, además que le culparon al correísmo con conocimiento de causa. Si la señora Diana Salazar, al decirme que el contrato era a ciertas personas para matar a ciertas personas, quiere decir que ya sabía. Y dejaron, sin embargo, que se le culpe al correísmo, interfiriendo en las elecciones. ¿Qué de falso ha dicho López Obrador entonces? Pues, si la señora fiscal general del Estado le está dando la razón al señor López Obrador. Será motivo de mi comentario editorial el día de mañana. Pero es cierto lo que estoy diciendo, pero no porque yo lo aprecie así, sino porque ella lo dice. Ella lo dice. Bueno, el punto está en que, trasladado ante la Corte Internacional de Justicia, hemos entrado en el proceso en que se entregaron ya los argumentos de parte y parte. Ahí no concuerdo con usted, Jaime, en que si los jueces le creyeron o no a Ecuador. No, ahí hay y tiene que existir una posición de objetividad, de equilibrio en el juzgamiento. Y aunque usted no lo crea, Jaime, lo anticipo, en la entrevista con Gonzalo Salvador, es probablemente uno de los poquísimos embajadores que conoce del tema Corte Internacional de Justicia, por haber llevado un caso en nombre del país allá, el del glifosato. Gonzalo Salvador nos advirtió entre 4 y 9 años. Entre 4 y 9 años puede durar un proceso de este tipo. Hasta tanto las relaciones siguen rotas, ya tuvimos que cerrar los consulados, los ecuatorianos están siendo afectados en México, y como digo, si esto tiene que arreglarse, oiga Jaime, no lo va a arreglar usted con un ceviche, pues. No. Esto no se arregla con un ceviche, esto se arregla con un cambio de gobierno, así de severo. La política internacional no es cuestión de un ceviche, es cuestión de un cambio de gobierno, cambio de gobernante, porque el que tenemos violentó el derecho internacional, destruyó el derecho de asilo, afectó a la Convención de Viena, afectó al Convenio de Caracas, afectó a las relaciones y la solución amigable entre los pueblos, y por lo tanto puede y debe ser condenado por violación de sus derechos. Doctor, permítame agradecerle a Omar Novoa, que ha hecho un aporte al superchat, a Rumaldo Zarango también, siempre aportando, no? Rommel Pinos, que ha hecho también un aporte al canal alterno. Muchísimas gracias a toda la audiencia que está conectada. No se olviden de dar los like. Recuerden que poniendo like nos impulsan para que seamos tendencia en YouTube. Doctor. A ver, ahí deténgase un segundo, Jaime. Un segundo nada más, solo para saludarles al querido Omar, al apreciadísimo Rumaldo Zarango. Gracias, compañeros, siempre por estar apoyándonos a toda la prensa digital. Ustedes se merecen nuestros reconocimientos. Sí. Nuestro reconocimiento. Desde Ecuador Inmediato lo hacemos, desde Ecuador en Directo lo hacemos. Siempre reconocerles por su gentil actitud que nos apoya tanto. Gracias, doctor. Doctor, la ministra de Trabajo demandó al expresidente Correa por traición a la patria. ¿De qué manera se puede probar una traición a la patria por parte del expresidente Correa? Porque tal vez ha hecho algún comentario en su cuenta de X. No puedes abusar del derecho. Y es lo primero que le diría. La doctora Ivonne Núñez es una abogada reconocida. No es una persona que desconozca del derecho. ¿Ha sido jueza? Sí, no, ella conoce el derecho. Funcionaria judicial y abogada en libre ejercicio.
litigante, ahora ministra de Estado, la señora sabe que un concepto como el que ha exhibido el expresidente Correa es parte de la tendencia y corriente de opinión pública. No se puede atentar contra la libertad de expresión. No se puede atacar la libertad de pensamiento. La doctora Ivonne Núñez sabe que esos son derechos humanos. Y los derechos humanos, los convenios de derechos humanos en su aplicación, están en un momento determinado hasta por encima de la Constitución de la República del Ecuador. Hasta por encima. Porque la Declaración de Derechos Humanos es una declaración universal. Lo que está ejerciendo el señor Correa es derechos humanos, su libertad de expresión, su libertad de pensamiento, su derecho a emitir opinión y sin ser molestados por la misma. La señora ministra de Trabajo lo sabe, la doctora Ivonne Núñez lo sabe. Si presentó, aquello fue con un afán de complacencia a la responsabilidad que tiene el señor Daniel Noboa del asalto a la Embajada de México. Que sus propios funcionarios le fueron diciendo que él era el responsable. La denuncia presentada por la doctora Ivonne Núñez, yo entiendo que la señora Diana Salazar, que tiene tantas persecuciones a su haber en contra del correísmo, también le pondrá dentro de la primera plana o faceta a la denuncia presentada por traición a la patria. Si actúan en derecho, ahí hay que desechar esa denuncia. Es más, por haber atentado en contra de los derechos humanos de las personas, se corre el riesgo de que la Fiscalía pida que se declare maliciosa y temeraria a esa denuncia. Maliciosa y temeraria, que termina con la cárcel. Pero como estamos en el reino de la señora Diana Salazar, no pasa nada. Y en el gobierno del señor no va a pasar nada. Lo cual es una ofensa al derecho, es un oprobio en contra del derecho. Montalvo decía algo que es muy crítico, querido Jaime. Un pueblo que vive sin leyes es un pueblo esclavo. Pero un pueblo que conociendo las leyes las violenta es un pueblo de bárbaros. Claro. Eso nos está pasando en el país. Estamos desconociendo el derecho. Desconocemos el derecho internacional porque nos parece. No respetamos la Constitución, no respetamos las normas legales, porque es voluntad del gobernante, de sus empleados, de sus funcionarios. Perdón, y voy a ser muy duro y muy crítico con todos los ecuatorianos, incluidos los ciudadanos comunes y corrientes, que opinamos destruyendo los derechos humanos de las personas. Una opinión dada en un medio público o a través de una red social puede terminar con la honra de las gentes. Eso es violar los derechos humanos, ¿no? Una acusación sin sustento puede caer en un caso de atropello al debido proceso, a un juicio justo, a un proceso respetable. Estamos viviendo una situación de barbarie, Estamos atropellando el derecho en grado extremo. Y eso no puede ser. Doctor, hay un ejemplo que ocurrió la semana pasada en el caso de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, en la cual sancionan al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Allen Berbera, por haber utilizado las redes sociales para la campaña al Consejo de Participación Ciudadana. Pero hay una sentencia o un dictamen de la Corte Constitucional que prohíbe el control a las redes sociales en el tema electoral. Incluso lo dijo la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Diana Tamaint, que ellos no podían hacer el control en redes sociales. Pero el Tribunal Contencioso Electoral aceptó la denuncia del señor Guarderas y otra persona
Y lo terminan sancionando con 4 años sin derechos políticos y $22.000. Yo tengo ahí un criterio dividido muy claro. Les va a sorprender lo que voy a decir, pero me alegra la oportunidad. El señor Allen Berbera y quienes llegaron con el equipo azul al Consejo de Participación Ciudadana, llegaron violentando la ley. Llegaron violentando la ética. Llegaron abusando de su condición de cercanía política cuando no debían tenerla y no debían ser promocionados por ningún partido político. Así sea la Revolución Ciudadana. Hicieron mal. Violaron la ética, se aprovecharon por encima de los otros candidatos que no tenían esas posibilidades, cuando debían estar compitiendo en igualdad de condiciones. Lo censuré en su momento. El uso de las camisas azules era una violación a la ética política. Ya lo hicieron, paguen las consecuencias. ¿Pero por qué solo se lo sanciona a él? ¿Y los otros? Entiendo que también van con los otros, ¿no? Solamente a... Entiendo, de momento entiendo que es la sanción porque por el caso del señor Vera. Apareció en las Claro, redes de Jaime Fantoni Nebot. también, hay una dama que también apareció, hay otro más de la Liga Azul, el señor Augusto Verduga. Es decir, eso no es válido éticamente. No es válido. No, la norma dice que no debes ni estar auspiciado por un partido político, ni ser militante de un partido político, ni hacer campaña de tu parte. Pero entonces, ¿por qué se toma tanto tiempo para actuar? O sea, si en el momento que estás vulnerando no voy a defender y respetando, debería de tomarse medidas en el momento. ¿Por qué, doctor? No voy a defender las malas actuaciones del resto. Ajá. Mi criterio lo emití en elecciones. Y cuando debió haberse sancionado es en elecciones. Correcto. Así es. No ahora cuando ya llegaron al cargo y Cuando no ya les ha sido hasta ocupa o si destituido. no. Claro, no. En elecciones. Sí. Pero el hecho de que sea después no le quita. Y otra cosa, doctor. No le quita. No violentes la norma. Lo que acabamos de hablar ahorita con Jaime. Sí, es correcto. Si un pueblo vive sin leyes, es un pueblo de esclavos. Si un pueblo atropella las leyes a pesar que las conoce y las tiene, es un pueblo de bárbaros. Así es. No es por ahí. Pero en cuanto a las redes sociales, por ejemplo, me parece que lo que hizo el Tribunal Contencioso Electoral es una barbaridad. Es una inconstitucionalidad atenta al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de opinión y a una resolución de la Corte Constitucional. Eso no debe hacerse. Pero en el Tribunal Contencioso Electoral hacen cada maravilla, se acusan entre ellos de cada cosa que realmente preocupa. Cómo a pretexto de ley electoral en el Ecuador también se violenten las leyes, aunque sea a destiempo. Y eso tampoco es válido, Carla. No es válido. Doctor, ¿y el que tenía que denunciar esto no era el CNE, el encargado del control? Cualquier ciudadano puede denunciar. Sí, pero al CNE. ¿Al CNE? Cualquier ciudadano. La capacidad de denuncia no está impedida para nadie, Jaime. Pero, y aquí viene un punto importante, ya que me mencionan al señor Guarderas. Cualquier ciudadano puede denunciar. Pero hay obligación de denuncia en el funcionario público. El funcionario público tiene la obligación de denunciar, de lo contrario hasta puede ir preso. El señor Guarderas ha denunciado un caso, pero hay un sinfín de casos de los cuales él tiene conocimiento y sabe perfectamente, empezando por el propio señor presidente Daniel Noboa, que violentó las leyes electorales cuando hizo campaña por el sí en su consulta popular. Él no podía hacer campaña por el sí. Él es el proponente, sí. Siendo el proponente, tiene que respetar que habían 3 opciones: sí, no y nulo. Y el señor Guarderas no dijo nada, ¿no? ¿Dónde está su obligación de denunciar? Más bien, a él se le debería denunciar por omitir en sus actos la obligación de denunciar estos y varios más.
Pueblo de bárbaros, aquí hacemos las leyes lo que nos doctor, parece. qué bueno que usted hace esa aclaración. Y entonces, bueno, y ahí el papel del CNE. El papel del CNE es el control de las elecciones y de los candidatos. El CNE debió haber conocido en su momento de este tipo de acciones que se dieron con relación a la campaña electoral del equipo azul. Pero, disculpen, ¿qué puedes pedir de Diana Tamaín y al grupo que está ahí? Si viven violentando normas con mucha facilidad. Les hago notar un detalle. La campaña de los miembros de Participación Ciudadana no la pueden hacer ellos solos. Los puede hacer solo el Consejo Nacional Electoral. Debieron haber visto pues los videos. Claro. O los aceptaron sin verlos. Fueron grabados incluso por personal contratado por ellos mismos, bajo las líneas de ellos, el mensaje, los parámetros. Y ellos censuraban lo que no debía salir también. Un pueblo que no respeta sus leyes es un pueblo de bárbaros. Ahí tienen una prueba más. Controló eso el CNE, no controló Carla. Y si controló, se hizo como define ese filósofo de esquina, Antonio Ricaurte, cuando se refiere al presidente Noboa. Se hicieron los cojudos, ¿no? Sí. Definición del señor Ricaurte, no mía. Mandada por quién, eso yo, y algún día a lo mejor se podrá saber. ¿Quién le mandó a decirle cojudo al presidente de la República? O ahora es parte de la actitud política, la del cojudismo. Aquí te puedes hacer el cojudo y hasta eres presidente de la República, según el filósofo Ricaurte. Sí, señor. Doctor, para terminar ya, porque ya creo que nos estamos pasando del tiempo. El tema de la narcofiesta que se dio el viernes pasado, donde detienen a 400 o 500 personas. Que bueno, que al final hay 37 detenidos, pero esas personas tuvieron 24 o 48 horas detenidas. Esto fue una especie de cortina de humo para apaciguar los ánimos de todo lo que estaba pasando en medio del caso de Olón. No creo. No creo. Más bien es un hecho que se deberá valorar de parte de la inteligencia policial el haber averiguado que se iba a dar esa fiesta en donde entras a la fiesta pero dejas el arma en la puerta, ¿no? Así resultó. O sea, ya acá entras, sí, pero el armita dejas nomás consignada ahí, con nombre por si acaso para que no se pierda. Pero, y entonces hablemos de la presencia del señor Jacobo Bucarampule. ¿Qué hacía en esa fiesta? Alterando el grillete electrónico. Es preocupante porque en esa fiesta estaban, digo yo, jefes de las bandas o integrantes de las bandas más peligrosas que tiene el Ecuador. ¿Y cómo, doctor, es que una persona se pone el grillete? No puede sacarse. Hay cómo manipularlo, ¿no? Hay cómo manipularlo. Está cometiendo un delito, por cierto, Carlos. Es un delito. Es un delito de evasión de la justicia. ¿Ah? Pero van a esa fiesta a sabiendas que en ese grupo de gentes va a estar cualquier tipo de persona. Además de una fiesta de todo lujo, de $400 la botella de whisky, para cada mesa. Sepa Dios todo lo que habrá pasado. Pero hay que llegar a una conclusión. Por eso le digo, no creo que sea cortina de humo, ojalá que no sea. Pero sí debe ser un castigo para los que andan... Claro, sí, pero debe ser un castigo para los que andan metiéndose en ese tipo de espectáculos. Porque, y grábese esto en la cabeza. El que se junta con ladrones o termina robado o termina culpado. El que se junta con ladrones o termina robado o termina culpado. Sepa Dios lo que ahí a cada uno le toca, pues. Pero piensen bien en ese tipo de situaciones a las que tiene que llegar la policía a interrumpir un festejo, por más privado que sea, para capturar a las personas por tenencia ilegal de armas, no por la fiesta en sí, sino porque ahí apareció un arsenal
sepa Dios de dónde proviene, quién lo tiene, que es en el fondo es el delito cometido. Realmente ese trabajo, ¿a quién le podemos dar el mérito? Yo entiendo que la policía. Yo no sé si, a ver, ahí por ejemplo, como he sido crítico con Fuerzas Armadas, quisiera saber si es que en este caso intervinieron también Fuerzas Armadas, porque a ellos les corresponde el control de armas. A ellos les corresponde. Entonces, saber en dónde están cierto tipo de armamentos o de armas ingresadas al país, tratadas con la ilegalidad debida, pues amerita una respuesta en ese sentido, Carla. Sin duda alguna, este tipo de trabajos de una u otra forma, ¿cómo considera usted que los percibe la ciudadanía? Y le pregunto cómo lo percibe la ciudadanía, porque ya sabemos que el hilo que sostiene a Daniel Noboa es ese, ¿no? El tema de la seguridad. Con insanía. No lo ve nada sano a esto. Más si están los muertos en tu calle. Pues. Mientras acá hay gente que se junta para festejar no sé qué. Pero el hecho cierto es que cada vez preocupa más, como decíamos hace un momento con Jaime, que estemos normalizando la violencia. Que contemos los muertos como que no fuera nada normal, cuando lo es. Es anormal tanto número de muertos, es indebido, hace daño al tejido social, destruye una sociedad, afecta, perjudica, nos destruye. Así nos toca ver cómo, en este momento la seguridad, por más que sea una línea de gobierno, no lo demuestra con eficiencia ni característica propia de quienes dicen ser empresarios exitosos con resultados. No los demuestra. Dígame qué resultados ha tenido hasta este momento el estado de excepción, el conflicto armado interno, la intervención de los militares, la intervención de la policía, el 15% del IVA, el plan Fénix y la consulta popular sobre la seguridad. Nada. O muy poco. Así es, doctor. Y es ahí donde tiene que responder, pues, el presidente Noboa. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo. Muchísimas gracias. Un gusto. Siempre grato primero estar con ustedes. Espero poder seguirlo haciendo. A veces me cuesta un poco de trabajo. Pero, como siempre, pedirle su autorización para poder emitirlo también en Ecuador inmediato, por derechos de autor y porque consideramos que es grato siempre compartir con ustedes. Siempre es grato, créanme. Y por eso lo hago con tanto gusto. Y para nosotros también es un honor tenerlo aquí, doctor. A propósito, felicitaciones. Sé que se graduó hace poco como nuevo máster. Sí, una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de los Hemisferios. Me cupo el honor de haber logrado el primer promedio en la maestría. En los 62 años que me cargo, en la condición de salud en la que ando, créanme que fue un bálsamo, realmente un alivio, una especie de satisfacción propia de algo que lo aspiré hace tiempo y que vale la pena haberlo logrado. Siempre valió la pena. Qué bueno, doctor. Felicidades, doctor. Que tenga un buen resto de semana.